Los españoles entraron a caballo arrasando a los convocados. Miles de tlaxcaltecas dispuestos a vengarse de años de opresión de los mexicas y sus aliados se unieron a los españoles. La matanza fue brutal entre las gentes de Cholula. Ya fuera real la trampa que les habían preparado o no, en la biografía de Cortés quedaron escritas algunas de sus páginas más oscuras y sangrientas. Ya nada podía evitar que los españoles llegaran a Tenochtitlán. Pero lo que encontraron al ascender, el ahora conocido como Paso de Cortés, superaba con mucho sus expectativas. Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Una ciudad que haría palidecer de envidia a muchas capitales europeas. Una joya en mitad del lago de Texcoco. Canales y acueductos permitían el paso de embarcaciones y suministraban agua limpia a hogares y cultivos. Las chinampas, huertas flotantes, suministraban verduras y flores a la ciudad. Cuando Londres contaba con apenas 60,000 habitantes, la gran Tenochtitlán tenía más de 200,000. Grandes pirámides, templos dedicados a los dioses aztecas, despuntaban sobre la superficie plana de la ciudad. A pesar de los sacrificios humanos ofrecidos en sus templos, sus leyes permitían una convivencia justa y en paz. La sociedad mexica estaba perfectamente estructurada y por sus 4 calzadas principales llegaban mercancías de todos los rincones del reino. En el mercado de Tlatelolco, que asombró a los españoles, se comerciaba con todo tipo de mercancías. Los nobles vivían en casas de comodidad y lujo asombroso, con jardines de una belleza extraordinaria. Los españoles la compararon con Sevilla y aún con Roma, incapaces de describir lo que veían. Allí, el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma y el que creía emisario de Quetzalcóatl, Hernán Cortés, se encontrarían por fin cara a cara. Son 2 mundos que se desconocen por completo y que entran en contacto de una manera muy particular, porque lógicamente aquellos otros pueblos que Moctezuma o los anteriores tlatoanis habían ido conquistando pertenecían, digamos, a su mismo entorno cultural, mientras que en este caso no es así para ninguno de los dos. Aquel encuentro entre 2 mundos iba a marcar el inicio de uno de los episodios más trágicos de la historia de México y el final de una cultura y una ciudad extraordinarias. Cortés y sus hombres fueron alojados en el palacio de Axayácatl, a un lado del Templo Mayor. Allí, el carpintero Alonso Yáñez, buscando un lugar para colocar un altar, descubrió una puerta tapiada y tras ella un impresionante tesoro con piezas labradas de oro, mosaicos y plumería. Días después, cuando tuvieron la mínima excusa, los españoles, ajenos al arte y la belleza de las joyas, fundieron las piezas de oro y las convirtieron en toscos lingotes fáciles de transportar. Este acto despreciable tuvo su castigo. Durante la trágica Noche Triste, los españoles huyeron con los lingotes sujetos a la cintura, lo que los hizo más lentos, pesados y torpes. Muchos, faltos de agilidad por el peso, murieron a manos de los mexicas. A otros, caídos en las aguas del lago Texcoco, el oro los lastró hasta el fondo ahogándolos. El tesoro robado se cobró así un terrible tributo. Mientras Cortés disfrutaba de la hospitalidad de Moctezuma, los mexicas atacaron a los españoles en Nautla,
en las costas de Veracruz. Aquella acción iba a desencadenar terribles acontecimientos que cambiarían el curso de la historia. Tijamapachowski seco yo tlacat. Ashkanato tioxi. Esquiza. Tikamakiawi tikamikiah kesto wansinga. Chiquitana. Siniguan tiklacame. Mashaka kimikti. Hueita tuani kineki kites. Tihuicaltic tenochtitla. Chiquiglicaj. Si para Moctezuma en un principio hubo dudas acerca de que Cortés fuera el enviado de Quetzalcóatl, para Cuauhpopoca, el señor de Nautla y súbdito de Moctezuma, un prisionero herido podía demostrar la naturaleza humana de los españoles. Miki, que guan. Yau. Argüello, el soldado prisionero, murió antes de llegar a Tenochtitlán por sus terribles heridas. Cuauhpopoca mandó entonces que le cortaran la cabeza. Era la prueba para su Tlatoani de que los españoles eran simples mortales. Chimahuala ni can Cuauhpopoca. Chimahuala ni can. Chiquiglicaj. Hueita tuani inihuantic. Tlaik yuila. Kimik. Iguanica ni mantla mantitlec. Ni mantanilis. Quitas. Yaui. Los indígenas ya habían matado antes a españoles y caballos, pero iba a ser la primera vez que Moctezuma viera uno de sus cadáveres. Huitlatuani, nismisilis tlenquis tisqui, Cuauhpopoca tlenquis lisque. Tlaxquetl, quixtohqui. Cuauhpopoca, misitlanilisqui se tlamanti tlen. Ica, tikmati, coyotlacameh nohqui amiki. Miki, Huitlatuani. Coyotlacameh miquihque uan nochi tlacameh. Aquella cabeza le demostraba que los españoles eran mortales, pero conociendo a su huésped, también vaticinaba que la reacción de Cortés no se haría esperar y, desde luego, no sería tibia. Cortés. ¿Qué nuevas traes, Guzmán? Malas noticias, capitán. Los indígenas se sublevaron en Nautla, a 2 días de camino de Villarrica. ¿Cuándo? ¿Qué demonios ha pasado? Se han sublevado cerca de Nautla. Han caído hombres y caballos. Que se sepa, Juan de Escalante y otros 6, incluyendo a Argüello, que se lo llevaron prisionero. ¡Maldita suerte! La muerte de cualquiera de ellos, hombres o caballos, nos hace vulnerables a los ojos de los mexicas. ¿Se sabe si seguían órdenes de Moctezuma? Nadie sabe nada. Intentamos sofocar la rebelión. En Villarrica se temen lo peor. El jefe se llama Cuauhpopoca, pero no sabemos si recibe órdenes o actúa por su propia voluntad. Está bien, Guzmán. Es todo. Un momento, Guzmán. Sí, capitán. Y que los hombres tomen preso a Moctezuma. Pero, Guzmán, no quiero sangre. Sí, capitán. Cortés tensaba la cuerda de la que dependían sus vidas. Eran apenas 300 españoles en Tenochtitlán frente a decenas de millares de mexicas, y acababa de mandar apresar al más poderoso e intocable de ellos. Moctezuma negó ser el autor intelectual de la muerte de varios españoles en Nautla, cerca de Veracruz. No obstante, Cortés, en un acto de gran osadía, lo apresó y lo mudó al lugar donde el propio Cortés se hospedaba. Moctezuma mandó a prender
a Cuauhpopoca y 3 de sus capitanes, responsables directos de aquellas muertes de Nautla. Y Cortés dispuso quemarlos vivos en la hoguera aquí en el centro de Tenochtitlán. Durante la ejecución, Moctezuma permaneció con grilletes, que a su término el propio Cortés le quitó. Con 300 españoles y unos pocos miles de aliados indígenas, Cortés estaba en una situación muy comprometida en Tenochtitlán. Aunque hay discrepancia entre los cronistas y las fuentes indígenas sobre cuándo se tomó prisionero a Moctezuma, lo cierto es que al hacerlo, Cortés consiguió un rehén que abortaba cualquier ataque de los mexicas. Para Moctezuma, la prisión laxa a la que lo sometieron era algo traumático, pero las cadenas eran una ofensa inaceptable. Quitadle los grilletes. Cortés, viendo el error cometido, le quitó de inmediato los grilletes. Moctezuma seguiría retenido, pero nadie volvería a atacar su dignidad. ¿Cómo consiguen abastecer de alimento a tantas personas? Durante los meses siguientes, Cortés y Moctezuma estrecharon su relación. El Tlatoani seguía prisionero, pero con la ayuda de Malintzin, parece que el español consiguió cierta relación con él. C'est probablement elle qui a un rôle fondamental lors de la découverte du piège de Cholula. C'est elle également qui convainc Cortés de prendre un certain nombre de mesures et surtout qui obtient de Moctezuma de suivre Cortés lorsque celui-ci l'arrête sans résistance en disant, et c'est Bernalias qui le rapporte, qu'il risquait sinon d'être tué par les Espagnols. El papel clave de Malintzin en la conquista le valió, siglos después, el desprecio de la sociedad mexicana y aún hoy, muchos la consideran una traidora. Es un poco difícil hablar de traición en un México que no era México, ¿no? Es decir, estamos ante una multitud de pueblos, de lenguas, de costumbres, dominados en una buena parte por los mexicas, ¿no? Un pueblo guerrero, impositivo, y al que la mayor parte de los pueblos indígenas odiaba, ¿no? Porque eran los conquistadores, los mexicas los verdaderos conquistadores. La Malinche es un personaje controvertido. Es un personaje que no era mexica, ella era de otros pueblos mesoamericanos que estaban ante el peligro de que el mexica los fuera a conquistar y hacerlos sus tributarios. Y por lo tanto, ella en un momento dado da un apoyo invaluable a Cortés, sirviéndole, como dicen en las crónicas, de lengua, es decir, de traductora, ¿verdad?, del náhuatl maya y Jerónimo de Aguilar, del maya al español. Entonces ella, en realidad, si analizamos al personaje histórico, pues lo que está haciendo es un poco ir contra el posible enemigo que estaba representado en Tenochtitlan. Mientras Cortés permanecía en Tenochtitlán, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, mandó a Pánfilo de Narváez al mando de una armada para apresar a Cortés. Entretanto, Cortés se enfrentaba a una difícil disyuntiva. Si salía al encuentro de Narváez, dejaba a sus hombres en una situación terriblemente comprometida. Sabía que Moctezuma acabaría con sus hombres en cuanto dejara Tenochtitlán. Narváez, por su parte, traía 800 hombres con caballos y artillería. Si llegaba a Tenochtitlán, él y los suyos estarían perdidos. No le quedaba otra alternativa que salir a su encuentro. Hernán Cortés, con la audacia que le era propia, tomó por sorpresa a Pánfilo de Narváez en su campamento de Zempoala y lo apresó tras una breve lucha, no obstante que Cortés encabezaba a tropas mucho menores.
Los españoles recién llegados se rindieron y la mayoría se unió a Cortés. Pero aunque hubo pocas bajas entre ellos, los hombres de Narváez iban a ser responsables indirectos de la muerte de miles de indígenas. Uno de los hombres que venían con Narváez desde Cuba llegó enfermo de viruela. Ningún arma traída por los españoles resultaría tan destructiva y mortal como aquellas enfermedades infecciosas contra las que los indígenas no tenían defensa inmunitaria alguna. Mientras Cortés estaba en Veracruz, en Tenochtitlán se produjo una terrible tragedia. Pedro de Alvarado concedió permiso a los mexicas para celebrar la fiesta anual en honor de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Pero temiendo que fuera el inicio de una sublevación, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas cargaron contra ellos cuando estaban reunidos en el Templo Mayor. Alrededor de 600 nobles, señores y capitanes mexicas, desarmados y adornados para la fiesta religiosa, fueron masacrados sin piedad en una espantosa matanza. Aquella iba a ser la gota que colmaría el aguante de los mexicas. Cuando el 24 de junio Cortés llegó a Tenochtitlán, los mexicas incendiaban, mataban y atacaban allí donde había un español. Y lo que es peor, Moctezuma, su rehén principal, el seguro con el que se mantenían vivos en la ciudad, había muerto. Según Bernal Díaz del Castillo, Alvarado había sacado al Tlatoani para que calmara a los suyos intentando sofocar la rebelión mexica. Pero los mexicas estaban hartos de un rey al que consideraban pusilánime, un sometido a los extranjeros invasores. Cuando Moctezuma se asomó a hablar a su pueblo, recibió 3 pedradas, una de las cuales le causaría la muerte 3 días después. Cortés estaba desolado. Nada lo salvaría ahora de la ira de los mexicas. Hay un hecho importante y es el de la muerte de Moctezuma, que los españoles lo achacan a los indígenas y los indígenas a los españoles. Yo creo, sobre el particular, que Moctezuma, en ese momento en que ya va a ocurrir su muerte, ya no era necesario que lo tuvieran prisionero en el palacio de Axayácatl. Es decir, ya había sido destituido. Ya los mexicas habían nombrado a otro gobernante, que era Cuitláhuac. Por lo tanto, Moctezuma perdía importancia, más bien ya era un estorbo. Y por lo tanto, no dudaría que en plenos combates, en plena guerra, pues lo hayan eliminado los españoles. Viendo que los iban a matar, la noche del 30 de junio Cortés decide huir de Tenochtitlán por la ruta más corta hacia tierra. Cortés había entrado a México Tenochtitlan como huésped de Moctezuma y tuvo que salir huyendo en la que se conoce como Noche Triste, cuando los mexicas se levantaron ya hartos de lo que había hecho Pedro de Alvarado, la matanza del Templo Mayor. Y Cortés, con sus aliados tlaxcaltecas y sus hombres, tuvo que salir de noche, huyendo. En mitad de una terrible tempestad, 8,000 hombres, 1,300 de los cuales eran españoles, comenzaron furtivamente la huida, pero una mujer dio la alarma y los mexicas cargaron contra ellos sedientos de venganza. Entre 150 y 1,170 españoles, según las fuentes, murieron aquella noche, y entre 2,000 y 8,000 tlaxcaltecas corrieron la misma suerte. Cortés encabezó entonces una huida desesperada. Después él se va hacia Otumba y como estratega, ahí sí logra rehacer sus fuerzas, porque los mexicas lo venían persiguiendo. Y como estratega envía emisarios a Tlaxcala para que le ayuden sus aliados para resistir el ataque de los mexicas. Y para regresar a la Ciudad de México, Cortés, que se había percatado de que era una isla en medio de los lagos, dice
la voy a asediar por tierra y por agua. Y para esto construye los bergantines. En Tlaxcala decide fabricar las naves. Manda recuperar los aparejos de los barcos barrenados en Veracruz, mientras de los bosques cercanos a Tlaxcala saca la madera necesaria. Después hace transportar todo el material hasta las orillas del lago de Texcoco y allí monta 13 bergantines. Y así comienza el asedio. Y como capitán hábil, por las 3 calzadas principales, pone a uno de sus capitanes para que asedien la ciudad por tierra, por cada una de las calzadas, y a la vez asedia por agua. Fue muy inteligente ese ataque. Fue un asedio de 3 meses que vio una violencia enorme, unos tratando de defender su ciudad, los otros atacándola y queriendo tomarla, ¿no? Esto va a terminar, por lo menos esa parte armada, el 13 de agosto de 1521 en Tlatelolco, que es el último reducto de defensa militar del Mexica. Se luchaba en el lago y en las calzadas de la ciudad con victorias alternativas en uno y otro bando. Pero los asaltantes tenían ventaja. Habían cortado todos los suministros a la ciudad. El asedio duró 3 meses. A los españoles y sus aliados indígenas se alió el hambre en el interior de Tenochtitlán, un arma terrible que mataba sin piedad y debilitaba a los guerreros día a día. En todo proceso de conquista militar e ideológico hay imposición, hay brutalidad, hay, en fin, formas de sometimiento, y la conquista de México no fue ajeno a eso. Los muertos se acumulaban en las calles donde la falta de agua y comida causaba más bajas que las armas enemigas, o al menos más que las convencionales. Porque un arma invisible ya había diezmado la población mexica antes del asedio a Tenochtitlán, poco después de la Noche Triste. Era un arma despiadada que llegó con uno de los hombres de Pánfilo de Narváez desembarcados en Veracruz. Un arma que diezmaría las poblaciones indígenas en el continente americano, causando un colapso poblacional y contra la que los indígenas no tenían ninguna defensa: la viruela. Incluso Cuitláhuac, el tlatoani sucesor de Moctezuma, sucumbió durante la epidemia que azotó la ciudad entre la Noche Triste y el asedio. Tenochtitlán cayó después de una defensa heroica, vencida por los hombres, el hambre y la enfermedad. Era el inicio de una nueva era. La afirmación de Carlos Fuentes es cierta. Las civilizaciones no chocan, las civilizaciones se funden unas a otras, se contagian, se enriquecen mutuamente. Después de conquistar Tenochtitlán, Cortés continuó con una actividad incesante. Carlos V, impresionado por sus envíos de oro y plata, le nombró gobernador y capitán general de México. Cortés, entretanto, planeaba nuevas expediciones. Le movían intereses políticos, su ambición y un motivo mucho más práctico: tener a sus belicosos e indisciplinados capitanes ocupados. Cortés, después de haber tomado la ciudad de Tenochtitlan, envió capitanes, uno al Golfo, un grupo al Golfo, otro al Pacífico, para ver si había un estrecho que comunicara y permitiera el paso de embarcaciones con rumbo al Asia. Cortés tenía la obsesión de realizar lo que Colón no pudo hacer: llegar al Asia por la ruta del Poniente
en el hemisferio norte. Un año después de tomar la capital mexica, Cortés escribe al emperador su intención de hallar muchas islas ricas en especias, oro, perlas y piedras preciosas. Organiza diferentes expediciones con fines geográficos y comerciales, pero la fortuna que le ha acompañado hasta entonces parece abandonarle, y su orgullo le va a llevar a escribir una de las páginas más oscuras de su historia. Comete el error fatal de hacer esa expedición a las Cibueras, es decir, al rumbo de Honduras, para castigar a un capitán, Cristóbal de Olid, que se le había revelado. Como él se le había revelado a Velázquez, lo mismo. Una expedición absurda, dificilísima e inútil, porque cuando llegó ya había muerto el que se había rebelado contra él. La expedición de castigo a las Cibueras marcó el inicio de la decadencia de Cortés. El traidor Cristóbal de Olid, uno de sus mejores capitanes al que le debía la vida tras salvarle la toma de Tenochtitlán, se le había sublevado. Había que dar ejemplo y hacerlo en persona. Al partir rumbo a Honduras, temió una rebelión en Tenochtitlán por parte de los mexicas, por lo que decidió llevarse al Tlatoani Cuauhtémoc y a sus nobles más importantes. Durante la toma de Tenochtitlán, un nuevo Tlatoani había llegado al poder y tras la batalla final había sido apresado junto con algunos de los nobles mexicas. Su antecesor, Cuitláhuac, que había sucedido a Moctezuma tras su caída, murió de viruela en la epidemia desatada tras la Noche Triste. Los mexicas, necesitados de un líder que les condujera en el momento más duro de su historia, nombraron entonces a Cuauhtémoc, primo de Moctezuma, un hombre de honor que no admitía la dominación española. Cuauhtémoc no tenía las dudas de Moctezuma sobre el origen y las intenciones de los españoles. Tras su captura, había sobrevivido a la tortura a la que le habían sometido quemándole los pies en un vano intento de que confesara la ubicación del tesoro mexica. Esta vez, no iba a salir con vida. Cortés temió una rebelión indígena que hubiera acabado con los poquitos españoles que iban en el séquito, y este asesinato de Cuauhtémoc fue uno de los grandes temas para considerar a Cortés como un villano. Bajo la sospecha de que pudiera estar tramando una sublevación y con la intención de sofocar una posible revuelta indígena, Cortés mandó ahorcarlo junto con Tetlepanquetzal, señor de Tacuba. A partir de entonces, la suerte pareció abandonar a Cortés. Tras su regreso, el rey lo suspende en sus funciones, se le somete a un juicio de residencia y el nuevo gobernador lo destierra de la Ciudad de México. En 1528, Cortés regresa a España. Tiene que defender sus intereses ante el rey. Busca, por encima de todo, ser nombrado virrey de la Nueva España. Hernán Cortés es una figura tan impactante entre los indígenas, tan reconocida, tan suya, de cierta manera, que darle el papel, el puesto de virrey, era correr a los ojos de la corona un riesgo significativo. Cortés no ve cumplidos sus deseos. El rey lo recibe 2 veces, le concede el marquesado del Valle de Oaxaca y lo nombra capitán general, autorizándole a descubrir nuevos territorios. Pero su sueño de nobleza, de alcanzar el máximo poder del otro lado del Atlántico, se desvanece. Ese mismo año muere su padre sin que el conquistador haya elevado a lo más alto su apellido. Hernán Cortés nació en el pueblo extremeño de Medellín.